quisiera invitar al grupo que ha trabajado el derecho a la no discriminación racial, a que no haya racismo entre nosotros. Bienvenidas, por favor. Hola, bon dia. Nosaltres som Nàdia, Dasha, Kautar i Jonayana i nosaltres hem treballat el dret al no al racisme. A continuació us presentarem el nostre treball, però abans d'això us diré un petit concepte del que és el racisme. El racisme és una actitud discriminativa fins a una persona o un grup de persones per la seva color de pell, per el seu color de pell, per la seva raça, per les seves creences, etc. Nosaltres el primer que vam fer vam posar-nos en contacte amb Nou Barris Acull i allà vam trobar una entitat molt important que és la Pitusa, que està allà en el públic, i amb ella vam fer una entrevista amb ella i vam parlar sobre aquest dret. A continuació us posarem l'entrevista. La primera pregunta es ¿por qué se creó esta entidad, Nou Barris Acull? ¿Por qué se va a crear? Sí. La entidad se creó en el 2001, en enero del 2001, viendo que aquí en Nou Barris decimos siempre que veíamos que estaba cambiando el color de las personas. Habían habido temas de racismo y en algunas localidades y un poco nos alertó. Y claro, Nou Barris es una zona de Barcelona que se ha hecho de la inmigración interior del Estado español y habíamos convivido aquí gente que veníamos de diferentes orígenes, ¿no? Entonces que habíamos emigrado y sabíamos lo que era la inmigración. Entonces lo que no queríamos era que la gente que llegaba se encontrara con situaciones similares. O sea, sabíamos el sufrimiento que llevaban encima, lo duro que es emigrar, y entonces no queríamos que la gente pasara por esa situación y encima, por su diferente color de piel, cultura o lo que fuera, se sintiera discriminada. Pues se juntaron nos convocaron a 6 o 8 entidades y decidimos que había que empezar a trabajar el tema de la inmigración. Se hizo una lucha, un encierro, para conseguir la regularización de todas las personas que no tenían documentación de aquí. ¿Cuál es la importancia que le dais para tratar el tema del racismo? El tema del racismo pensamos que es muchas veces el tema del desconocimiento y en muchos casos el tema de los miedos, que los miedos son humanos, o sea, todo el mundo tenemos nuestras fobias y el mundo nos asustan en determinadas situaciones, algo que no conoces, ¿no? Precisamente por eso, que lo que te asusta a veces es lo que no conoces, lo que potenciamos es el tema de la convivencia, del conocimiento. De ahí lo del tema, por ejemplo, del idioma, o sea, el que puedas hablar con una persona no es lo mismo que te puedas comunicar con una persona a que no te puedas comunicar, ¿no? Entonces, el tema es el que nos conozcamos, el que generemos un ambiente en el que todos somos vecinos, vecinas, y entonces tú puedes tener el pelo amarillo y yo lo puedo tener azul, y no pasa nada. ¿Cómo crees que se manifiestan los estereotipos racistas en el barrio? Y claro, sí hay. Pues mira, un ejemplo muy claro es el tema de lo de la mezquita de la calle Japón. No sé si conocéis la historia. La comunidad musulmana quería abrir una mezquita y una serie de vecinos y vecinas de esa calle no la querían, precisamente por todos los miedos que les moten. Se pensaban que una mezquita tiene que explotar. Y entonces el tema fue que desde Nou Barris Acull y desde las entidades de Nou Barris, desde el primer momento defendimos que eso era un derecho que cada persona tiene, lo dice la Constitución, dicen los derechos humanos, lo dice todo el mundo, que todo el mundo tiene derecho a desarrollar su personalidad, tanto física, sexual, emocional, religiosa, o sea, de cualquier manera, ¿no? Los vecinos estuvieron dando la vara, ¿no? Hicieron las caceroladas, hasta 300 y pico caceroladas de días, pero sin embargo todo el tejido asociativo apoyó a la comunidad defendiendo que era un derecho que tenía, ¿no? Y entonces, pues al final la mezquita está funcionando, los vecinos se han dado cuenta que no genera ningún problema,
y que las cosas van bien. ¿Qué actividades o servicios le ofrecéis a la gente que padece ese tipo de racismo, discriminación? En casos así concretos de racismo no, pero en casos de discriminación, pues no sé, hay una oficina del ayuntamiento que es la oficina de la no discriminación y luego está también la entidad de Estado Racismo. Se nos han dado historias que a veces las hemos solucionado muy así, pues por ejemplo, ir una mujer con un pañuelo a empadronarse y en la oficina ponerle pegas para empadronarla, empezarle a pedir mucha documentación. Y venir aquí y decir, oye, que no me han dejado empadronar por lo menos. Y entonces vas, se nos ha dado el caso, vas, la acompañas, llegas allí y ves que la empadronan a la primera. Porque va acompañada de una persona de aquí. Ese microrracismo sí que existe y es una de las peleas que llevamos. ¿Nos podrías poner algún ejemplo de casos racistas que ha habido en el barrio? Yo me acuerdo del primer caso que nos vinieron, pues era al principio, el segundo año que teníamos la red, que nos vinieron con una historia de que en un barrio había habido un problema con un chico negro, con un chico blanco que se habían peleado, que no sé qué, que nos contó. Fuimos allí, investigamos, y era un tema clarísimo de jóvenes. Era una chica que salía con un chico blanco y de repente se enamoró de un chico negro y se enrolló con el negro. Entonces era simplemente eso. Yo me acuerdo cuando el tema de lo de las bandas latinas, ¿no? Que hubo había miedo, pero ¿quién metía el miedo? El miedo te lo metían desde la televisión cuando te decían los latinos, no sé cuántos, ¿no? Claro, ¿qué pasaba? Que estaba una señora tomando el sol en un banco y veían llegar a un chaval precioso, joven, con los pantalones enseñando el calzoncillo, con la gorra para atrás o tal, y un patinete, entonces se llevaban los skates esos, ¿no? Y ya le entraba miedo. A l'entrevista amb la Pitusa ens va explicar que han treballat i estan treballant amb els adolescents immigrants i natius que es troben en una situació una mica crítica quan volen accedir a l'educació postobligatòria i no poden perquè no estan empadronats. I ara parlarem sobre el padró. Què és el padró? L'empadronament és un procés mitjançat el qual es recopila informació i registra la població resident en un determinat territori. Avantatges. El primer avantatge d'obtenir el padró seria l'accés als serveis públics, ja que si estàs tu empadronat a un territori, pots obtenir els serveis que tens com a resident d'aquest mateix territori, que serien el servei públic, etc. A més, el segon avantatge seria l'obtenció dels documents, com el DNI o la targeta sanitària, ja que per obtenir aquests documents tens que estar empadronat a un territori. Doncs, així ho podràs obtenir-ho. No empadronar-te et pot portar a tenir inconvenients, com per exemple multes i sancions. En alguns casos, quan, per exemple, canvies de domicili i no actualitzes el teu padró, la llei espanyola et pot denunciar perfectament. Després, un dels requisits per poder votar és estar empadronat. Llavors, si no tens l'empadronament, no pots votar. Després, a l'hora de tramitar documents, papers, etc., tindràs problemes. Bàsicament, si no tens padró, no existeixes per a la societat i no ets ningú. Què fer per aconseguir el padró? Primer de tot, tens que dirigir-te a l'Ajuntament de la localitat més propera a tu, portar amb tu el DNI, NIE o passaport, emplenar el formulari d'empadronament que et proporcionaran a l'Ajuntament, presentar un document que justifiqui que resideixes en l'adreça en la qual et vols empadronar com un contracte de lloguer o una factura de serveis públics. Si ets estranger, també hauran de presentar el certificat de registre de ciutadà de la Unió Europea
o targeta de residència. Una vegada lliurats els documents, l'Ajuntament et proporcionarà un certificat d'empadronament que acredita la teva residència en aquesta direcció. Bueno, com a conclusió d'això us volem dir que si coneixeu a persones que es troben en aquesta situació crítica, us convidem a contactar amb Nou Barris Acull per resoldre aquest problema. A continuació us farem una acció creativa en castellà perquè s'entengui millor. I ja està. Indígena. Vete a la selva. Vete a tu país. Ey, ¿me has escuchado? Sudaca. El racismo nos separa y nos impide alcanzar todo nuestro potencial como sociedad. No importa dónde vengamos, qué idioma hablemos o cuál sea nuestro aspecto físico. Todos merecemos ser tratados con justicia, dignidad y respeto. La diversidad de culturas, tradiciones y perspectivas enriquece nuestra existencia y nos ofrece la oportunidad de aprender y crecer juntos. Todos debemos hacer un esfuerzo consciente para desafiar nuestros prejuicios, educarnos sobre la historia y las experiencias de las comunidades marginadas y trabajar para eliminar las barreras que impiden la igualdad de oportunidades. Debemos hablar en contra de los comentarios y acciones racistas, incluso cuando sean incómodos, y fomentar un entorno seguro donde todos puedan expresarse libremente sin temer a ser juzgados. Muchas gracias por vuestra atención.